Hola hermanitos queridos, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a reflexionar, hermanitos, en una advertencia que Jesucristo les hace a sus discípulos y que esa advertencia es también para nosotros hoy, en la actualidad. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 del 6 al 12. Donde Jesús nos advierte sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Dice: Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenos con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Palabra del Señor. Bien, mis hermanitos, aquí nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo previniendo a sus discípulos de qué. Les dice: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron, ellos entendieron, lo tomaron literalmente. Creían que Jesús se refería a la levadura que se le pone a la harina para que fermente y hacer el pan. Sin embargo, Jesús no les está hablando sobre esto. Por eso el Señor les dice, entonces, cuando Jesús les explica, ellos entienden a lo que Jesús se refería. ¿Y a qué se refería Jesús? Dice que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Jesús, nuestro Señor, nos está previniendo de las doctrinas que vienen de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era la doctrina de los saduceos? Pues que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, y sin embargo, pues que decían que creían en Dios. Eran creyentes, eran religiosos. La doctrina de los fariseos, pues en la Sagrada Escritura la podemos encontrar. ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? La doctrina de los fariseos, que ya habían puesto en primer lugar sus propias tradiciones y habían anulado la palabra de Dios, habían hecho a un lado los mandamientos del Señor. Ya se preocupaban más de sus propias tradiciones humanas y habían puesto en primer lugar sus propias enseñanzas humanas. ¿Se fijan? Esa es la doctrina de los fariseos, la enseñanza de los fariseos. Se habían quedado solamente en una purificación externa, pero se habían olvidado de la purificación interna del corazón, del alma. Y por eso Jesús nuestro Señor los está previniendo de esas doctrinas, de esas enseñanzas. Los fariseos también nos damos cuenta que pues Jesucristo mismo se los dijo, que eran unos hipócritas, que aparentaban como los sepulcros bien pintados por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos, de toda clase de podredumbre. Entonces, los fariseos también, su actitud, ¿cuál era? Que eran autoritarios, abusaban de su autoridad, se creían la única pexicola del desierto. Y todo esto, hermanos, podemos ir encontrando en la doctrina de los fariseos. Por eso Jesucristo les está haciendo
poniendo al tanto a sus discípulos que tienen que cuidarse de esas doctrinas, de los saduceos y de los fariseos, que ahora tienen que aceptar la única doctrina que viene de Él, la única enseñanza que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, pues también a nosotros a hoy que hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas, de tantos protestantes, tantas sectas, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Si Jesús le dice a sus discípulos que abran los ojos, que los tengan bien abiertos, para descubrir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, tengan cuidado, dice, y desconfíen. ¿De qué? De las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué nos está diciendo hoy a nosotros? Que tengamos cuidado y que desconfiemos de las doctrinas, de las enseñanzas que vienen de los fariseos y de los saduceos, que vienen siendo todos aquellos enemigos de la iglesia, todos aquellos que se han salido de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para nosotros a hoy. Pero bien, ahora vamos a irnos, hermanitos, a Marcos 8:14. Aquí también nos va a hablar el Señor de esto por medio del apóstol San Marcos. Dice, los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense, tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Palabra del Señor. Hermanitos, aquí nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo siempre le dice a sus discípulos, cuídense, tengan cuidado. Y eso hoy a nosotros ya se nos ha olvidado, como cristianos católicos. Ya todo nos da igual. Hasta algunos decimos, es que todo es lo mismo, lo que enseñan los protestantes, los que enseñan los otros grupos. No, mis hermanos, Jesucristo dice, tengan cuidado de esa levadura, porque esa levadura fermenta toda la masa de cristianos católicos. Se va metiendo, se va deslizando dentro de la iglesia y causa mucho mal. Por eso el Señor dice, les hizo esta advertencia, abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos. Y aquí ya nos pone a otro personaje, que es Herodes, ¿sí? Se fijan, hermanos, ¿cuál era la enseñanza de Herodes? ¿Cuál era la ideología de Herodes en la Sagrada Escritura? Lo vemos desde un principio, que Herodes está del lado de la cultura de la muerte. Primeramente, cuando manda a asesinar a todos los niños inocentes para asesinar a Jesucristo, el niño Dios. De ahí vemos nosotros que Herodes representa a todos aquellos que están del lado de la cultura de la muerte, a todos aquellos poderes políticos, todos aquellos civiles de la sociedad que están del lado del aborto, que están del lado de la cultura de la muerte. Herodes también lo encontramos en la Sagrada Escritura como es asesino de los que sirven a Dios, de los profetas, cuando manda a asesinar, a cortarle la cabeza a Juan el Bautista para quedar bien con los hombres, pero quedar mal con Dios. Entonces aquí vemos nosotros la actitud, mis hermanos, de este Herodes. ¿Cómo es este Herodes? Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, mis hermanos. La ideología de Herodes la podemos descubrir hoy en el mundo actual también, mis hermanos. Todas aquellas ideologías de la ideología de género también. Todos aquellos que están promoviendo, que están metiendo toda esa corriente en la sociedad, aún en la misma iglesia, hermanos. Esa levadura ya está fermentando dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en algunos miembros. Ya se han dejado contaminar también, porque no hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo, que dice, tengan cuidado de la levadura de Herodes. Herodes, vemos nosotros cómo él también se cree Dios. En Hechos de los Apóstoles encontramos cuando la gente lo aclama como Dios, y él se cree Dios, y por eso muere. El ángel del Señor, dice, lo hirió y murió agusanado, porque no le dio la gloria a Dios, se creía Dios.
Así también hoy, hermanos, hay muchos políticos, muchos poderosos de la tierra que se creen dioses y que están oprimiendo, que están dañando, que están queriendo cambiar los valores morales, ¿sí? Que están queriendo meter nuevas ideologías. ¿Para qué, hermanitos? Para destruir a Jesucristo nuestro Señor, para destruir la verdadera doctrina, con esa levadura, con esas ideologías de género. ¿Y cuántos católicos ya estamos siendo contaminados por no hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo, que dice, abran los ojos y cuídense, tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes? Y esos Herodes los tenemos hoy en la actualidad y los debemos de descubrir. Y esos fariseos también dentro de la iglesia, también los tenemos que descubrir, porque ya se está contaminando todo. Esa levadura está fermentando dentro de la masa de católicos. ¿Y todo por qué? Porque no le hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo. Hemos quitado la mirada de nuestro Señor Jesucristo y de sus enseñanzas y de su palabra. Hermanito, ojalá que esto nos ayude a tener abiertos los ojos y no aceptar cualquier doctrina, cualquier enseñanza, por más bonito que nos la prediquen y que nos la enseñen. Por eso tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el que nunca miente, el que nunca engaña, y que su palabra es veraz, el que es el camino, la verdad y la vida. Hermanito, ánimo y que Dios te bendiga.